El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hoy te rogamos con todo el corazón que tu reino venga, que tu reino se establezca en nuestra vida. Y en tu reino hay un rey que no es elegido democráticamente. Tú eres el rey del universo y nosotros somos tus siervos. Eres tú el único que mereces toda la honra, todo el honor. Por eso postramos nuestras vidas ante ti. Pero en ese reino, todo reino tiene unas leyes que rigen ese reino. Y al venir a este mundo diciendo el reino de los cielos se ha acercado, lo que estabas diciendo es las leyes del reino también se han de establecer en este mundo. Y viniste con un mensaje que enviaste a través de los profetas, un mensaje al cual fue sensible Noé y su familia y no toda aquella generación, por eso se salvaron. Un mensaje que viniste a traernos tú personalmente cuando estuviste en este mundo. En ese mensaje estaba la voluntad del Padre para nosotros, sus hijos. En ese mensaje estaba la manera de nosotros poder hallar ese camino que nos conduciría de vuelta al Padre. Pero de nosotros depende si escuchamos el mensaje o si sencillamente lo rechazamos. Aquel que es el mensaje, aquel que es la palabra, se hizo carne y habitó en medio de nosotros, a ver si de esa manera, y ni aún así. Y es doloroso tener que reconocerlo, pero sigue pasando. No es que tú estés ajeno a lo que nos está pasando a todos nosotros en el mundo entero. Creo que el problema radica en que nosotros no queremos escuchar tu voz. Y te pedimos perdón por eso, porque de diferentes maneras tú envías tu mensaje y usas a tus siervos para hablarnos. Pero a veces rechazamos el mensaje, a veces no nos interesa lo que tú tienes que decirnos, más bien la bendición que puedas darnos. Y la bendición más grande está en eso, en buscar tu reino y tu justicia primeramente. Y tú prometes en tu palabra que las demás cosas van a ser añadidas. Hoy te ruego con todo mi corazón que
nos ayudes a cada uno de nosotros a poder atesorar ese mensaje, esa palabra en donde está la vida. Que no nos distraigamos, que podamos tener un corazón receptivo a tu palabra, porque es el consejo tuyo para nuestra vida. Es lo que un padre bueno como tú quiere decirle a sus hijos para que nos vaya bien. Pero depende de nosotros no rechazar el mensaje, sino recibirlo y atesorarlo en nuestro corazón. El Evangelio es luz, tu palabra es lumbrera, pero es necesario que la recibamos para que las tinieblas de este mundo no sigan más prevaleciendo en nosotros ni en la humanidad entera. Te ruego que todos los que estamos aquí escuchando este programa hoy, o lo vamos a escuchar más adelante, tú nos permitas entender el valor, el poder que hay en tu palabra, que son como perlas que no han de ser echadas a los cerdos, porque los cerdos no valoran las perlas. Nosotros sí queremos hacerlo, Señor amado. Ayúdanos a ver más allá de lo que está delante de nuestros ojos y entender que eres tú, por el gran amor que nos tienes y por la misericordia extendida sobre nosotros, que nos hablas cada día. Que hoy podamos entender que no es una persona la que nos predica el mensaje, eres tú, mi Señor. Y sé que esta palabra que hoy traes es la palabra que yo necesito. Así que dispongo mi corazón para recibir lo que tú quieres hablarme hoy. Solo a ti la gloria y la honra. Danos esa sensibilidad espiritual, abre nuestros oídos, que así como el profeta cuando desató la palabra y aquellos huesos secos cobraron vida, de igual manera, podamos todos en el mundo entero cobrar vida por tu misma palabra. Gracias por todo lo que harás en nuestros corazones hoy. Eres bienvenido. Abrimos nuestro corazón y te recibimos en este día nuevamente. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, qué bendición más grande poder estar aquí compartiendo con todos ustedes y ver cómo siguen perseverando adelante, no permitiendo que las lámparas se apaguen. Cada día a través de su palabra recibimos de nuevo el combustible que nos permite seguir ardiendo de pasión por Cristo. Mi oración en este día es que esa pasión jamás se pierda. Cada día, no sé si le pasa, pero me levanto con esa expectativa de saber que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. ¿Cuánto diéramos nosotros por tener un amigo que nos aconseje bien, verdad? Y Dios en su infinita misericordia se despojó de su trono de gloria y vino a habitar en medio de nosotros y todos los días se las ingenia para preparar un mensaje para nosotros. No es para entretenernos, es revelándonos su voluntad. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Cuando alguien llama a la puerta, lo que sucede es que se escucha una voz. No se ve a la persona. Llamo a la puerta, uno escucha la voz. Esa voz debe ser suficiente para abrir la puerta y permitir que Él se quede a morar con nosotros. Pero es lamentable ver cómo el Señor nos envía la palabra y a veces nos llega la palabra a nuestro celular y ni siquiera nos tomamos el trabajo para mirar qué es lo que el Señor tiene que decirnos. Simplemente decimos amén sin ni siquiera descubrir qué decía el mensaje. Algunos ni siquiera interesados en la palabra, sino solo en la bendición. Y uno dice, ¿pero qué está pasando en el mundo entero? No es que Dios no sea misericordioso, es que el mundo no quiere escuchar a Dios. Él enviaba a sus profetas en la antigüedad y los mataban y los perseguían. Él mismo se hizo carne y vino a habitar en medio de nosotros trayendo un mensaje y la gente no recibió el mensaje. El problema no es de Dios.
Él dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y hoy que están pasando tantas cosas en el mundo entero, uno dice, ¿por qué lo de Venezuela? ¿Por qué lo de tantos países? ¿Por qué lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que no queremos escuchar a Dios. El Señor dijo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro, y se apartaren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios quiere sanar nuestra tierra. Dios quiere sanar las naciones de la tierra. Pero es necesario que nos humillemos a Él. Solo Él puede hacerlo. Pero es imposible si Él nos está hablando y no queremos escuchar su voz. Porque decimos, esa es una persona que está predicando. No, es Él el que te está hablando. Es Él el que nos está hablando cada día. Así que hoy vamos a disponer nuestro corazón, de verdad, que la semilla de la palabra no caiga a la orilla del camino y las aves la coman, que no caiga esta palabra en pedregales y cuando vengan las pruebas se pierda la semilla o que la semilla caiga entre espinos, que son los afanes de la vida, sino que todos hoy podamos decirle, Dios, yo quiero que mi corazón sea una buena tierra y que esta semilla de tu palabra produzca fruto en mi vida al 100%. Es imposible que la semilla de la palabra pueda traer fruto a tu vida si no la siembras, si no permites que caiga en buena tierra. Ahí está el secreto. Así que todos hoy vamos a decirle al Señor, yo quiero ser una buena tierra. Y si el corazón ha estado endurecido, que la palabra no ha podido penetrar, digámosle, Dios, dame un corazón nuevo. Dame un corazón de carne, quita el corazón de piedra, para que tu palabra halle cabida, porque el Señor lo dijo a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Yo sé que tú anhelas que todo lo que hagas te salga bien, pero será imposible si tú no meditas de día y de noche en la palabra, si no hablas conforme a la palabra, si no recibes la palabra que el Señor con tanto amor a diario te comparte. Allí está el secreto. ¿Qué tal si compartimos esta enseñanza con el mundo entero, con nuestros amigos? Vamos a compartir a través de nuestras redes sociales. Vamos a compartir de gracia lo que el Señor de gracia nos ha dado a nosotros. Dele me gusta, por favor, a esta transmisión. Y ahora sí estamos listos. Es su palabra. El sembrador salió a sembrar, dijo Jesús. Y enseñó parte de la semilla que halló junto al camino y las aves la comieron. Otra en pedregales, pero como no tenía raíces se secó. Otra entre espinos y los espinos la ahogaron. Pero la que cayó en buena tierra dio fruto al 30, al 60 y al 100%. Eso pedimos a Dios, que su palabra caiga en buena tierra en nuestro corazón y esta semilla dé fruto en nuestras vidas al 100%. Padre, habla, que tu pueblo ha venido a escucharte. Tú eres el único pastor aquí. Solo a ti es la gloria y la honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado He venido a cumplir la ley. He venido a cumplir la ley. El libro de Mateo, capítulo 5, verso 17, enseña, Mateo 5, 17. Esto lo dijo Jesús. ¿Y por qué hablamos de Jesús siempre? Porque Él es el protagonista de toda la Biblia. Mateo 5, 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, dejar sin efecto la ley, o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús resumió su relación con el Antiguo Testamento con esta declaración sorprendente en el Sermón del Monte.
no piensen que he venido a poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Si entendemos lo que Jesús quiere decir aquí, brillará una luz clarificadora sobre otras preguntas importantes, como por ejemplo, ¿qué tienen que ver los mandamientos del Antiguo Testamento con los cristianos del Nuevo Testamento? ¿Deberían los cristianos tratar de obedecer el Antiguo Testamento tal como lo hicieron los israelitas? ¿Podemos desvincularnos por completo del Antiguo Testamento? ¿Podemos destacar de inmediato una interpretación de acuerdo a lo que Jesús dijo? Él dijo que no estaba aboliendo la ley. No estaba diciendo que lo que se escribió en el Antiguo Testamento no tuviera ningún valor, ni tampoco lo que los profetas dijeron. Él lo dice explícitamente: no he venido a abolir la ley. Pero por otro lado, aparentemente tampoco vino simplemente a conservarlos, a reafirmarlos o a restablecerlos. La palabra que utilizó señala algo más radical y profundo. Él dijo: vine a cumplirlos, a cumplirlos. Esta es una de las preguntas clave que podemos hacer sobre la declaración de Jesús. Específicamente, ¿qué vino a cumplir? Al principio podemos suponer que solo se refiere a los mandatos éticos, pero en realidad se refiere a algo mucho más amplio. Cuando dice que vino a cumplir la ley y los profetas, tiene en mente todo el Antiguo Testamento, que resumió aquí y en otros lugares con la frase la ley y los profetas. Miremos, por ejemplo, Mateo capítulo 7, verso 12. Mateo 7, 12 dice aquí, Mateo 7, 12, es su palabra bendita. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, la ley de oro, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Esto incluye todo el Antiguo Testamento, con todos sus mandamientos, pactos, poemas, profecías. Esto significa que no fueron solo los profetas como Isaías y Malaquías, sino que también la ley que Moisés profetizó. En otras palabras, todo el Antiguo Testamento es una unidad que anticipó proféticamente a Jesús y su reino. Las Escrituras apuntaban hacia la llegada de Jesús. Ellas, desde el Antiguo Testamento, profetizaron hasta Juan, quien vino como el último de los profetas de la era del Antiguo Testamento, en señalarlo. Miremos Mateo capítulo 11, verso 13. Mateo capítulo 11, verso 13 enseña. Mateo 11, 13 dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron, dice, hasta Juan. Profetizaron hasta Juan. ¿Pero qué significa?
que vino a cumplir las Escrituras. No es solo que cumpla varias predicciones dispersas. Significa que está llevando la totalidad de las Escrituras a su objetivo designado. El Antiguo Testamento se anticipó proféticamente a Jesús y Él vino a cumplir estas expectativas. La mayor parte de las profecías hablaban de Jesús. Cuando dice que Él vino a cumplir la ley, lo que está diciendo es: yo soy aquel del cual la ley y los profetas hablaron. Esto encaja con la forma en que Mateo usó a menudo la palabra cumplir, ya que la usó varias veces antes de esto. Miremos el texto de Mateo 1, 22 al 23. Mateo 1, 22 al 23. Dice Mateo 1, 22 al 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese, aquí está la palabra, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Verso 23. He aquí una virgen concebirá y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. De esto hablaba la profecía y Jesús dice: yo vine a cumplir esa ley. En mí se cumplió lo que se profetizó. El Antiguo Testamento, a través de los profetas y la ley, contaban una historia que esperaba un final. Y Jesús vino para completar ese final. De Él hablaban las profecías. La historia del Antiguo Testamento es un asta de una flecha, y su punta se posa en Cristo. Todo encuentra en Jesús su destino previsto. Cristo es el cumplimiento de las profecías. Por eso dijo: no vine a abolir la ley y los profetas, sino que vine a cumplirla. Es decir, yo soy, dice Jesús, el cumplimiento de las profecías. Yo soy aquel del cual hablaron los profetas. ¿Y cómo trae Jesús ese cumplimiento? Por medio de inaugurar la era tan esperada que cumpliría todas las promesas antiguas. Se hablaba desde el Antiguo Testamento de promesas como un verdadero rey, refiriéndose a Cristo, que crearía una nueva humanidad, y promesas de un nuevo pacto que lo haría Cristo y que traería nuevos corazones para la verdadera obediencia. Con la llegada de Jesús, ha amanecido esta nueva era de cumplimiento, como Jesús lo anunció justo antes del Sermón del Monte. Mateo capítulo 4, verso 17. Mateo 4, 17. Dice Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Con la venida de Cristo, ya no vivimos en la era de la anticipación del antiguo pacto, sino en la era del cumplimiento del nuevo pacto. Mateo capítulo 26, verso 28. Mateo 26, 28 dice su bendita palabra: porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Estaban sumando la Santa Cena. Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados.
Pero ¿qué es un pacto? Un pacto es similar a un acuerdo o un contrato, pero es mucho más que eso. No es firmar un papel para asegurarse de que la otra persona hará lo que prometió. Un pacto es una relación que comienza con un juramento solemne, prometiendo que será leal a la otra persona en las formas que defina el pacto. Nada más poderoso que un pacto en el cual hay sangre de por medio. Y Jesús derramó su sangre. Él se estaba comprometiendo en ese pacto con la redención de la raza humana, y eso lo involucra a usted y me involucra a mí. Eso fue lo que Él vino a cumplir. Ahora, si Jesús habló de nuevo pacto, es porque había un pacto antiguo. ¿Cuál era ese antiguo pacto? De hecho, Antiguo Testamento significa antiguo pacto. Nuevo Testamento, nuevo pacto. ¿Cuál era ese antiguo pacto? Encontramos la respuesta a esta y al resto de nuestras preguntas en el libro de Hebreos, que habla mucho sobre el antiguo y el nuevo pacto. Miremos, por ejemplo, Hebreos capítulo 9, verso 18, Hebreos 9, 18. Dice Hebreos 9, 18, de donde ni aun el primer pacto, aquí están hablando del primer pacto, fue instituido sin sangre. Ni ese primer pacto fue instituido sin sangre. ¿Y cuándo ocurrió esto exactamente? El versículo 19 y 20 dice que ocurrió. Hebreos, miremos capítulo 9, ahora los versos 19 al 22. Hebreos 9 del 19 al 22. Aquí encontramos, dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, verso 20, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado, verso 21. Y además de esto, roció también con la sangre, dice, el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, verso 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Jesús vino a cumplir la ley. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, no se pueden perdonar los pecados. Y eso fue lo que Jesús vino a cumplir. Por eso dijo, no vine a abolir la ley, la vine a cumplir. Sin sangre no se puede hacer remisión de pecados. Y el buen pastor su vida ha de dar por las ovejas. Entonces, el antiguo pacto se refiere al pacto mosaico, también conocido como la ley que incluye los 10 mandamientos. Ya que Dios es santo y el ser humano pecador, Dios estableció los términos para acercarse a Él. Si una persona quería tener una relación con Dios y ser perdonada, necesitaba traer un sacrificio al templo y pasar por todo el sistema descrito en el antiguo pacto. Pero ahora Cristo, mediante el derramamiento de su propia sangre, ha traído un pacto que reemplaza al antiguo, ya no con la sangre de animales, ahora con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo. Pero, ¿qué es un nuevo pacto? Ya miramos que era el antiguo pacto, ahora miramos qué es el nuevo pacto. Hebreos también nos explica esto. Miremos
La Biblia tiene todas las respuestas. Por eso es la verdad. Hebreos 9, 12, 14 dice su palabra. Hebreos 9, 12, 14. Dice aquí, y no por sangre de machos cabríos, eso era como se hacía en el antiguo pacto. Eso era como lo determinaba la ley en el antiguo pacto. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención para usted y para mí. Verso 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, verso 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es poderoso lo que Cristo hizo. Viene a cumplir la ley y muchos no entendieron. Muchos lo que entendieron es, no, yo vine entonces a hacer ceremonias y rituales, ¿no? Entonces, en este nuevo pacto, con la sangre derramada de Cristo, esta nueva relación, Cristo promete el perdón final de los pecados y la limpieza a través de su sacrificio, a través de su propia sangre, a todos los que vienen a Él en arrepentimiento, eso sí, y en fe. Mateo capítulo 9 del 1 al 2. Miremos Mateo 9 del 1 al 2. Voy a compartir con ustedes la versión Dios habla hoy. Dice esta versión: después de esto, Jesús subió a una barca y pasó al otro lado del lago y llegó a su propio pueblo. Verso 2. Allí le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Y cuando Jesús vio la fe que tenían, porque la fe se ve, por las acciones, por la manera como te comportas cuando estás en medio de un problema, al ver la fe de ellos, le dijo al enfermo: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Él puede perdonar pecados. Esta es una buena noticia, una excelente noticia, para todo aquel que aún no se ha arrepentido de sus pecados, que no tiene una buena relación con Dios, que ha estado lejos de Él. Porque es una buena noticia, porque a través de la obra que Jesús vino a cumplir, he venido a cumplir la ley y los profetas. A través de esa obra que Él vino a cumplir en la cruz del Calvario, existe un camino. Así como se abrió ese camino en el Mar Rojo para que el pueblo pasara hacia la tierra prometida, Él al derramar su sangre, ese es el mar, rojo como la sangre, Él abrió el camino para que usted y yo podamos reconciliarnos con Dios. En eso quedaron destruidos todos nuestros enemigos. Y la Biblia dice que a través del derramamiento de la sangre de Jesús, Satanás fue completamente destruido. Exhibió públicamente a Satanás y triunfó sobre él en la cruz. Y en Apocalipsis, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Allí quedó destruido. Como quedaron destruidos Faraón y sus hombres. Cristo abrió ese camino. La Biblia dice que cuando Él estaba muriendo en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó. En el templo, que estaba conformado por 3 partes, había un atrio, un lugar santo, un lugar santísimo, y había una especie de velo
que no le permitía a la gente pasar solo el sacerdote lo podía hacer una vez al año y tenía que santificarse para entrar una vez al año para expiar el pecado del pueblo. Y la Biblia dice que cuando Jesús murió, ese velo se rasgó y nos abrió el camino para que usted y yo podamos ahora tener comunión con el Padre. ¿No le parece eso una excelente noticia? Cristo abrió ese camino a través de su bendito e infinitamente costoso sacrificio. Así que no sigamos pecando deliberadamente. Yo sé que somos seres humanos y a veces fallamos, ¿sabes? ¿A quién no le ha pasado? Yo también he fallado en muchas ocasiones. Pero necesitamos seguir trabajando. Necesitamos seguir perseverando. Y es posible que en ese caminar con Cristo y en ese anhelo de querer agradarle a Él algo salga mal. Pero otra cosa muy distinta es que se hagan esas cosas de manera deliberada. Sabes que estás mal, que están mal delante de Dios esas cosas y tú sigues. Eso es otra cosa distinta. Así que el llamado del Señor en este día para nosotros es, si querías escuchar la voz de Dios, es: no sigas pecando deliberadamente. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no pisotee la sangre del pacto. Eso dice Hebreos capítulo 10, verso 28 al 29. Escuche esto. Hebreos 10, 28 al 29 dice su palabra. Dice: el que viola la ley de Moisés viene a cumplir la ley. Por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Cada vez que pecamos deliberadamente, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos pisoteando la sangre del pacto. Cada vez que pecamos deliberadamente es como si estuviéramos tomando el látigo de Roma y escarneciendo a Jesús, o clavándolo en el madero, o colocando una corona de espinas. Bajo el antiguo pacto, aquellos que se rebelaban intencionalmente contra la ley de Dios estaban sujetos a la pena de muerte. Era delicado el asunto, y sigue siendo delicado. El problema es que como es una muerte espiritual y no una muerte física, la gente dice: no, yo puedo pecar y mira que no me pasa nada, yo sigo siendo el mismo. No sigue siendo el mismo. Puedes estar muerto espiritualmente y no haberte dado cuenta. ¿Cómo me doy cuenta que estoy muerto espiritualmente? Porque no me llama la atención las cosas de Dios. Porque me cuesta leer la Biblia, porque no entiendo la palabra. Las cosas espirituales para mí tampoco las entiendo. No amo las cosas de Dios. No busco tener comunión con Dios. Eso es muerte espiritual. Números capítulo 15, verso 27 al 31 enseña. Números 15, 27 al 31. Dice la palabra de Dios, Números 15, 27 al 31. Si una persona pecare por yerro, no dice hierro con H, sino hierro con Y. Hierro, esa palabra hierro es equivocación o ignorancia. Entonces decimos, si una persona pecare por equivocación o ignorancia, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación, para cubrir el pecado. Verso 28, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro, por equivocación. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Verso 29. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Verso 30.
Mas la persona que hiciere algo con soberbia, o sea, sabe que lo que está haciendo no está bien y sigue. El que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Tiene sus manos manchadas con la sangre de Cristo. Esa persona, dice la Biblia, no lo digo yo, dice esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Esto es una sentencia fuerte. Verso 31. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Y Jesús vino a cumplir esa ley. Hasta ahora, el libro de Hebreos ha explicado con gran detalle cómo el nuevo pacto es superior al antiguo, porque antes era la sangre de los animales, de los machos cabríos. Ahora este siguiente pacto es la sangre del Hijo de Dios, es superior. Está compuesto este nuevo pacto de una promesa mucho mayor. Miremos de qué se trata. Hebreos capítulo 8, verso 6. Hebreos 8, 6. Dice su palabra hermosa y bendita. Dice Hebreos 8, 6. La palabra de Dios es como la miel, ¿no les parece a ustedes? Dulce, deliciosa. Hebreos 8, 6 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Es mejor. ¿Cuál será? ¿El pacto de los animales que eran sacrificados en el Antiguo Testamento? ¿O el nuevo pacto con la sangre preciosa sin mancha derramada por Jesús en la cruz? Es mejor este segundo pacto porque es realizado por un sacerdote mayor. Al principio, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, había un sacerdote, un ser humano que se presentaba y se santificaba, pero por muy santo que haya podido ser, jamás se puede comparar con este sacerdote que se llama Cristo. Hebreos capítulo 7, verso 28. Dice Hebreos 7, 28. Mire esto tan hermoso. Dice aquí, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. ¿Sí se dio cuenta? La ley constituye sacerdotes a débiles hombres. Sí, pero es que este sacerdote sí es de los... No, ningún hombre por muchos años que lleve. No. A débiles hombres. Dice, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Es un sacerdote mayor. Este segundo pacto es un pacto promulgado en lugares mayores. Miremos Hebreos 9, 24. ¡Qué hermosura! Hebreos 9, 24. Mire lo que dice aquí. Hebreos 9, 24. Mire esto. Porque no entró Cristo. Esto es palabra de Dios definitivamente. ¿Cuándo se nos hubiera ocurrido a nosotros esto? No tenemos la capacidad. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo. Mire, entró en el cielo. En el cielo mismo. ¿Para qué? Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Será mayor ese pacto? He venido a cumplir la ley y los profetas, no a abolirla. ¿Por qué mejor? ¿Por qué es mejor ese segundo pacto? Ese nuevo pacto. Porque usa un sacrificio mayor. Antes era una ovejita, un cordero. Ahora Cristo es el Cordero. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál será mayor? La sangre de Jesús habla mejor
que la de Abel. Y usa un sacrificio mayor. Hebreos capítulo 9, vamos a mirar del verso 12 al 14. Hebreos 9, del 12 al 14. Por eso solo quiero a Cristo. Hebreos 9, 12 al 14 dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, la sangre del único Hijo de Dios. Sangre pura, sangre sin mancha. Entró una vez, eso hizo la sangre que Jesús derramó en la cruz. Por ese derramamiento entró una vez, dice, para siempre. Es decir, no había que ir cada año a presentar sacrificios, no, una vez para siempre. En el lugar santísimo, allí donde está la misma presencia del Padre, habiendo obtenido, dice, eterna redención. Algo eterno es algo por siempre, no tiene principio ni fin. Él obtuvo para usted y para mí eterna redención mediante el derramamiento de su sangre. Eso fue lo que Él vino a cumplir. Verso 13. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Verso 14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dios mío. Dado que el nuevo pacto es muy superior al antiguo, se deduce lógicamente que aquellos que violen intencionalmente el nuevo pacto estarían sujetos a consecuencias significativamente más graves. Quiero hacer un paréntesis aquí. La gente dice, es que Dios es un Dios de pactos. Y verdad, la Biblia lo dice. Pero pareciera que entendieran que Dios es un Dios de pacto, pareciera que entendieran que entonces, porque pacto es compromiso. Al decir Dios es un Dios de pacto, es decir, Dios es un Dios de compromiso. Y eso es cierto. Pero pareciera que el compromiso solo lo debería tener Él y no nosotros. Pero para que haya pacto se requieren dos partes. Una cosa es una promesa, donde hay una sola parte involucrada. Yo te prometo algo, lo hice solo yo. Pero para que exista un pacto, se necesitan dos partes. Yo hago lo mío, te perdono tus pecados. Pero ¿cuál va a ser tu parte? Su parte del pacto. Pues alejarte de esos pecados. Pues comprometerte. Se requieren dos partes. No, que se comprometa a Dios porque Él es un Dios de pacto, yo no. A Dios le gusta la gente de compromiso. Amén, Señor. Tienes una enfermedad y quieres que Dios te sane. Te doy un consejo, si me lo permites. Dile, Señor, yo te prometo que si tú me sacas de esta, yo te voy a servir. Eso es un pacto. O si tú me sacas de donde estoy, yo te prometo que voy. Y con la ayuda de Dios, Él te va a ayudar. A veces uno dice, pero es que me da miedo que tal que le falle. El solo hecho de hacerlo hará que Dios se comprometa a ayudarle a que usted pueda cumplir con lo que prometes. Pero a Dios no le gusta tener una relación con gente que no tiene ningún tipo de compromiso. Por eso felicito a todos los que día a día vienen a buscar la palabra. Hay un compromiso. Si en este programa no hubiera un compromiso con el mensaje de Dios, nosotros saliéramos hoy diciendo, ay, mañana no vengo. Nos vemos pasado mañana. Uno de estos días hacemos el programa. No, tiene que haber un compromiso. Pero es que estás cansado, sí, pero hay un compromiso. Se requiere un compromiso. Hay personas que no se casan porque no quieren compromiso. Mejor así. Cuando nos cansemos, cada uno coge por su lado y creen que la relación con Dios es igual. Yo no quiero ningún compromiso con Dios porque qué tal que le falle. Entonces, no quieres compromiso con Dios, pero sí quieres que Dios tenga un compromiso contigo. Que Dios se comprometa a darte todo lo que le pides. Comprométete en algo con Él.
a cambiar lo que tengas que cambiar, a dejar lo que tengas que dejar, a servirle, yo no sé. Anteriormente el escritor a los Hebreos habló de aquellos que continúan pecando deliberadamente después de recibir el conocimiento de la verdad. No, lo que pasa es que es la gracia, y la gracia significa que Dios murió por mis pecados, ya yo no tengo pecados, eso quiere decir que yo tengo que seguir mi vida de pecado. No, señores, malentendió el texto, la gracia no es eso. Hebreos 10:26 dice claramente, Hebreos 10:26. Dice, porque si pecáremos, lo dice la Biblia, voluntariamente, algunos para justificar su vida de pecado dicen, no, es que ya el Señor, es la gracia. El Señor ya llevó los pecados. Entonces yo puedo pecar y llevar mi vida libertina y no me pasa nada. No, aquí dice la Biblia, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué es lo que no entendemos de esto? Si está claro. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no queda más si usted insiste en seguir por ese camino. Repito, una cosa es que en el caminar con Cristo nos equivoquemos. Y la Biblia dice, 7 veces cae el justo y será levantado. Hasta los justos se caen en ese proceso de querer agradar a Dios. Y otra muy distinta, que nosotros de una manera deliberada, conscientemente, sigamos nuestra vida de pecado como si nada pasara. Algunos interpretan esto como una referencia que se está haciendo sobre las personas que tienen un entendimiento claro y obvio del Evangelio, pero eligen rechazarlo de todos modos. La interpretación más probable, especialmente a la luz de este versículo, es que se trata de una advertencia para los creyentes cristianos, similar a las que se dan en los 3 capítulos. Miremos Hebreos capítulo 3, verso 12 al 19. El capítulo 3 dice aquí, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Verso 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado endurece. Ya la persona que peca y peca se le hace un callo en el corazón y no se da cuenta. Verso 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el final nuestra confianza del principio. Verso 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Verso 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Verso 17. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Verso 18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Verso 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Este versículo se refiere específicamente a la parte ofensiva, como alguien que fue santificado bajo la sangre del nuevo pacto, que tanto sufrimiento le costó a Cristo. El contexto del Nuevo Testamento y el libro de Hebreos indica que la salvación no se puede perder en el contexto. Ahí Juan 10, 28, 29. Mire esto. Y algunos se agarran de este texto para seguir pecando. Juan 10, 28, 29 dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero ¿a qué personas se está refiriendo? A los que son sus ovejas, a los que obedecen, a los que siguen. A él les dice a estas personas, y yo les doy vida eterna, dice, y no perecerán jamás.
no perecerán jamás. Vida eterna, o sea, después de la muerte física aquí, tendrán vida eterna, ni nadie las arrebatará de mi mano. Verso 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano, de la mano de mi Padre. Estos no son cristianos, no se está refiriendo a cristianos que caen desde la gracia a la condenación. No, se trata de creyentes que no obedecen y sufren las consecuencias. El capítulo 6 advirtió sobre las consecuencias de caer en la duda y la incredulidad, y se incluyó una idea que hacía referencia al fuego eterno como símbolo del juicio de Dios. Hebreos capítulo 6, verso 8. Enseña, Hebreos 6, 8 dice, pero la que produce espinos, sea pecado, iniquidad, desobediencia, y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. ¿Dónde? En el fuego. El versículo 27 le dio a ese tema una descripción aún más dramática. Dios enjuició a su pueblo elegido en el Antiguo Testamento. Su sufrimiento fue igualmente severo, ya que ellos, más que nadie en el mundo, sabían cuál era la voluntad de Dios y deberían haberla obedecido, como Dios espera que nosotros lo hagamos. Los cristianos que caen en la duda, la incredulidad o la desobediencia, en el mismo sentido están sujetos a un castigo mucho peor de parte de Dios, ya que deberían estar más seguros y creer con más firmeza que cualquier otra persona. Muchos dicen que a un militar se le condena con mucho más rigor porque él conoce la ley. Hoy, el Señor nos está llamando, escuche su voz, a todos. Nos está llamando al arrepentimiento, a que pongamos la fe en Jesucristo, el único camino, la única verdad y la única vida. Y así podamos disfrutar del perdón que Él proveyó generosamente para cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo se relacionan los cristianos del Nuevo Testamento con las Escrituras del Antiguo Testamento? Buscamos guardar las Escrituras de dos maneras. Tal como se cumplen en Jesús y con obediencia arraigada en el corazón. Considera las historias y las instrucciones del Antiguo Testamento relacionadas con el templo. Dios le dio a Israel el templo como el lugar para reunirse con Él. Era para reunirse con Él. No porque el templo fuera lo más importante. Los sacerdotes representaban al pueblo y se acercaban a Dios y ofrecían sacrificios. Todo el sistema del templo fue diseñado para hacer eco de la bendición edénica de morar con Dios, edénica de Edén, de morar con Dios y al mismo tiempo señalar hacia una nueva era en la que Dios purificaría a su pueblo para morar con Él para siempre, como moraba en el huerto del Edén con Adán y Eva. Cuando Jesús vino, anunció en Mateo 12:6, dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Uno mayor que el templo está aquí. Porque ellos eran el templo. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? No, es que nosotros adoramos aquí. Jesús le dijo, va a llegar la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén ustedes adoren. Mucha gente hace del templo, del lugar donde se congrega, un ídolo. Pero hay alguien mucho mayor que el templo, se llama Jesús. Todos los mandamientos asociados con el templo encuentran su cumplimiento en Cristo. Por eso he dicho en varias ocasiones que uno no se vuelve un carro por entrar a un garaje.
Ni uno se vuelve cristiano por entrar a un templo cristiano o se vuelve de otra religión por entrar a otro templo. No. Debe irse, por supuesto que sí. Es necesario, es vital, es fundamental, pero uno no se convierte en un creyente por entrar simplemente a un templo. Hay uno mayor que el templo, se llama Jesús, y a Él es a quien hay que ir a buscar al templo. Porque algunos dicen, por el solo hecho de entrar al templo, no es que yo ya asistí y por eso. No, señores, tienes que ir mucho más allá. Tú puedes ir a todos los templos que quieras, hermosos, bonitos, lindos, pero si no vas a aquel que es más importante que el templo, no haces nada. Él es el verdadero templo, el sumo sacerdote y sacrificio final. Ahora, aquellos unidos a Él pasan a formar parte de ese templo. Alguien me preguntaba ayer, ¿usted a qué iglesia pertenece? Le dije, a la iglesia de Jesucristo, porque somos el cuerpo de Cristo. Se acercan a Dios por medio de Jesús, como un nuevo sacerdocio, y se ofrecen por completo en adoración sacrificial. No hay que adorar al templo. Es aquel que es mayor que el templo. Las predicciones de los profetas acerca del Mesías se cumplieron en Jesús. La norma santa de la ley se cumplió perfectamente en Cristo. Los estrictos requisitos, Cristo los obedeció personalmente. De Él hablaban los ritos ceremoniales que se celebraron en el antiguo pacto. Acuérdese que sacaron un candelero para celebrar la columna de fuego que estaba en el desierto, y Jesús dijo, yo soy la luz. Sus ceremonias muy lindas, pero esa ceremonia que ustedes están haciendo, están hablando es de mí, yo soy. ¿Cómo es posible que ustedes decidan quedarse con la ceremonia y no conmigo? ¿Cómo es posible que ustedes decidan quedarse con la ley y no con aquel que vino a cumplirla? Jesucristo cumplió al menos de dos maneras, como maestro y como practicante. Enseñó a obedecer la ley y al mismo tiempo la cumplió. Romanos 10:4 contundentemente afirma, Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo. Después de Cristo, adiós ley. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Al vivir una vida perfecta, Jesús cumplió las leyes morales. En su muerte sacrificial, Jesús cumplió las leyes ceremoniales. Cristo no vino a destruir el antiguo sistema religioso, sino a edificar sobre él. Vino a terminar el antiguo pacto y a establecer el nuevo mediante el derramamiento de su sangre. Termino con esto. Jesús la ley no vino a abolir, por el contrario, la vino fue a cumplir. A cumplir. Dios amado, estamos realmente impresionados. A cualquier persona le parecería normal escuchar estas cosas, pero a nosotros no. Sabemos que este no es un mensaje cualquiera como todos los que a diario nos comparten. Estos mensajes solo pueden tener un origen, y es tu corazón. Y lo revelas a nuestras vidas, demostrándonos con ello el gran amor que tú nos tienes a nosotros. Hoy nos haces entender qué significa que tú hayas dicho que viniste a este mundo a cumplir la ley, no a abolirla. Gracias por esa obra tan hermosa y tan maravillosa que realizaste en la cruz del Calvario y todos los beneficios obtenidos por nuestra redención. Tu sangre pura y santa fue el precio que se pagó por nuestros pecados. Hoy el velo que nos separaba de ti ha sido rasgado y hoy podemos tener comunión e intimidad contigo. Ayúdanos a entender esto, Señor amado,
Ya tú abriste un camino como lo abriste al pueblo de Israel en el desierto, en ese mar rojo. A veces, una vez después de haber pasado ese mar rojo, muchos intentan en seguir nadando sin temor a ahogarse para retornar de nuevo a Egipto. De tornar de nuevo al mundo que seduce y que ofrece tantas cosas que no nos van a llevar nunca a esa tierra prometida que es estar en la presencia tuya durante la eternidad. Eso anhelamos. Ayúdanos, Señor amado, a entender y a comprender la obra tan preciosa que realizaste en la cruz del Calvario. Y que hoy nosotros podamos tomar esa determinación de no seguir pecando deliberadamente. Hoy quiero hacerte una invitación muy especial de parte del Señor. No importa si llevas años en los caminos pero has sentido que has retrocedido en tu relación, en tu comunión con Dios, o vienes por primera vez y te encuentras con este mensaje. Eso significa que la gracia de Dios te ha alcanzado. Te invito para que ores conmigo y le digas: Señor, yo soy esa persona de la cual tú has hablado en este día. He cometido todo tipo de pecados y hoy quiero reconocerlo delante de ti. Tú más que nadie me conoces. Sabes que te lo he estado pidiendo todo este tiempo. He intentado cambiar en mis fuerzas y no he podido. Pero hoy reconozco que tú fuiste el precio que se pagó por mi redención en la cruz del Calvario. No son mis sacrificios, no son los sacrificios de un hombre, sino el que tú realizaste. Y hoy quiero pedirte que esa sangre bendita que derramaste en la cruz venga sobre mi vida y me lave y me limpie de todo pecado y de mi maldad. Yo quiero, Señor, que tú entres a mi corazón y te quedes morando en él, y que por favor mi nombre sea escrito en el libro de la vida y de allí jamás se borre. Quiero entrar en ese pacto contigo, en ese compromiso contigo, porque tú eres un Dios de pactos. Gracias por esta revelación y por abrirnos ese camino para que podamos avanzar hacia la tierra de las promesas. Gracias por todo lo que nos has permitido entender, Dios amado. Gracias por quitar las tinieblas de nuestros corazones y hacer que tu luz resplandezca en nuestra vida. A ti la gloria, mi Señor, a ti la honra, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Mil y mil gracias. Atesoren por favor este mensaje, y si quieren profundizar, escudriñar más, pueden visitar nuestro canal de YouTube. Ahí aparece en pantalla, activar la campanita de notificaciones. En punto de las 6 vamos a volver a compartir. El día sábado, es decir, mañana, vamos a tener nuestro especial con Danilo Montero a las 8 de la mañana, ¿verdad? De 8 a 10 de la mañana. A las 10 de la mañana vamos a tener Enfoque a la Familia con el pastor Sixto Porras, a las 12 también. En las horas de la tarde, ahí en nuestra estación de radio, estaremos compartiendo también la palabra de Dios nosotros, así que no se lo pierda. Conéctese con nuestra radio, Verdades Eternas Radio, allí en la página que aparece en pantalla, www.verdadeseternas.co. Allí usted llega y se conecta. Si usted tiene un medio de comunicación y quiere retransmitir esta señal o quiere compartir estos programas en su radio, comuníquese con nosotros. Aparece un número allí en pantalla que es el 317-427-0754. Es mi número. A través de ese número ustedes se pueden contactar y hacemos allí para que puedan llegarles los programas. Si alguien desea conectarse a nuestro listado de difusión y que le llegue a su WhatsApp el momento preciso cuando nosotros estamos al aire o compartimos algún material, mañana sábado que no vamos a estar en vivo sino en diferido, puede entonces escribirnos a ese WhatsApp y con mucho gusto nosotros les hacemos llegar el material. A todos ustedes de todo corazón, mil y mil gracias. Cuídense mucho donde quiera que vayan. La gracia del Señor les acompañe siempre. Y no olviden, Jesús la ley no vino a abolir, por el contrario, la vino fue a cumplir. El Señor les abrace con su amor. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno
lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios.